a traerles esto, un resumen, para que tengan la idea general de cómo sucede el proceso y del tiempo que a mí me llevó. Lo primero que realicé fue meterme a la página y allí te va a dar todos los pasos a seguir. Y lo primero que prioricé fue la traducción del título antes de hacer cualquier cosa. Eso lo hice el 9 de septiembre del 2021. E hice la solicitud del ID el 9 de septiembre. O sea, ese mismo día. La solicitud del ID es cuando te metes a la página, no tienes cómo entrar, no tienes la manera de entrar al IWA, que es la plataforma donde ellos tienen todo ese sistema. Y el ID es precisamente tu código para poder entrar a esa plataforma. Lo que vas a hacer allí es solicitarlo. La página es muy descriptiva, solamente de leer ya vas a saber dónde es. Luego que solicitas eso, te llega el código, o sea, te llega tu ID con una contraseña, la cual debes de cambiar. Una vez que ya entras, eso se demora unos días. Yo me demoré un poquito más de tiempo porque esos días estaba trabajando y quería hacer la grabación, demás y demás. Entonces el 17, serían 8 días después, una semana después, fue que hice la aplicación a la certificación. Cuando entras con ese ID, te da la opción entonces de hacer, es como pagar la inscripción, que es lo que cuesta $150. El modo de pago, todo en la plataforma, es con tarjeta de crédito o con cheque electrónico. Más nada, no hay más nada. Solamente esas son las opciones que te aparecen de pago. Entonces lo que haces es aplicar a la certificación del ECFMG, donde ese día te van a dar un formulario de identificación, que es el Form 186. Ya iba a decir el número en inglés. Ese formulario, el 186, es precisamente para recoger tus datos. Durante el proceso de aplicación, allí van a recoger tus datos generales, tu nombre, apellidos, dirección, universidad, demás y demás. Y en el formulario 186, ahí van a estar como ciertos datos tuyos para identificar de que la persona que dice ser eres tú realmente. El formulario 186 es el que debe llenar la persona del Notary Cam, que es lo que viene a continuación, para identificarte como que eres la persona que dices ser. El Notary Cam es una entrevista que haces con un funcionario. Es en inglés. Desde ahora te digo, es en inglés. No tenía esa información y tenía mis dudas, pero sí, te hablan todo en inglés. No hablan nada español. Ese día les voy a dar recomendación porque en internet, en YouTube, no viene como mucha información con respecto a esta entrevista. Como les había dicho, es una entrevista es una persona de habla inglesa. Su idioma nativo es el inglés y no habla nada de español. Las cosas que me dijo, el 70% le entendí y las que no entendí le pedí de favor de que me las repitiera un poquito más lento y pude entenderla, que al final fueron como 2 preguntas. Al final las preguntas que hace no son preguntas complicadas ni nada, es más bien preguntas para ellos identificar de que realmente la persona del pasaporte eres tú o de la identificación que estás entregando. Y por tanto, vas a tener en cuenta de que es un proceso que supuestamente debe de durar durante el día que la solicites, pero no tiene como un horario fijo. De lo contrario, tienes que agendar un horario fijo para que te puedan llamar. No te preocupes, en caso de que no lo hagas en el primer día, saca cita al próximo día, lo puedes sacar, agendas la hora y sin problema alguno te van a dar la cita para esa hora. La persona que me tocó me trató muy bien, muy cordial. Así que no creo que haya ningún proceso como de fricción durante el Notary Cam. Entonces, eso es con respecto al Notary Cam. Lo hice el día 21 y el día 25 fue que ya tuve el formulario de identificación que ella lo llena. O sea, la persona que me lo hizo lo llenó al frente de mí. Ella es la que hace todo el proceso. Y me llegó la notificación de que ya el formulario de identificación había sido recibido con éxito.
Lo próximo que quedaba era aplicar para el examen. Cuando sucede eso, en la plataforma te desbloquean. Allí cuando haces eso, que no tienes que hacerlo inmediatamente, como se pueden dar cuenta, el 25 de septiembre ya tuve la aceptación del formulario de identificación y el día 6 de octubre fue que hice la aplicación para el STEP. Ahora bien, cuando haces la aplicación al examen, allí es cuando escoges tu periodo de elegibilidad, escoges tu región de examen, ahí tienes que subir el título traducido, más el pasaporte y las cosas que te pidan, y la tarifa, allí es donde se paga el examen, que fueron en total, estos fueron 975 el examen y 180 como el fee por ser internacional, fuera de Estados Unidos. Este es el total aquí en Chile, $1.115. Si aplicas al examen, en la pestañita de aplicar el examen, ya en ese momento tienes que poner tu fecha, tienes que subir tu título, ya lo tienes que tener todo listo y tienes que pagar tu dinero. Eso se hace todo el mismo día. De hecho, puedes como empezar a hacer la aplicación, guardar los datos y al siguiente día pagarlo. Como dije, el tipo de pago es el mismo de tarjeta de crédito y cheque electrónico. Luego de que aplica para el examen es que te mandan el Certification Statement, el famoso formulario 183. Ese formulario te lo dan al momento en que aplicas, como ves fue el mismo 6 de octubre. Es el que mandas a tu universidad y la universidad manda a las instalaciones del ECFMG. En mi caso, yo soy graduado de una universidad cubana. Soy cubano. La Conga de Cuba. El hecho es que a mí me demoró desde octubre hasta febrero el proceso del formulario 183. Para los cubanos que les interesa esta información, voy a ser breve. El formulario lo tienes que tramitar a través de la consultoría jurídica. Tienes que mandar el formulario a Cuba, firmado. En Cuba que lo lleve tu familiar o si estás en Cuba, lo puedes hacer tú mismo. Llevarlo a consultoría jurídica para la consultoría jurídica haga el trámite con la universidad. Luego que sucede eso, que a mí me demoró octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Fueron 5 meses desde que llegó el formulario a las instalaciones de Filadelfia del ECFMG hasta que me dieron el permiso de programación. El permiso de programación es cuando ya ellos te aceptan el formulario y ya te orientan para que saques tu día en Prometric. Desde que llegó a las instalaciones, que me marcó como que llegó a su destino, hasta que ECFMG me notificó por correo de que le había llegado, demoraron de 2 a 3 semanas. Y luego de eso, ellos te enviaron un correo de que le llegó. En la semana siguiente, antes de que cumpliera la semana, ya me mandaron el correo de que estaba aceptado el formulario, verificado y que podía sacar mi permiso de programación. Te mandan el número del permiso de programación y con ese número es que entonces haces tu schedule en la página de Prometric. Tenía mi duda si Prometric me iba a poner una fecha ellos o yo la podía escoger. Realmente tenía esa duda, pero sí, aclarando la duda, tú escoges la fecha de tu examen. Ahora, Prometric no te deja hacer una cosa que es durante el trimestre escoger el mes que tú quieres. No. Prometric lo que hace es ponerte desde el primer mes para que escoja tu fecha en ese primer mes el día que quieras. Si no lo haces en ese mes, te da la opción de atrasarlo al siguiente mes. Y si no, al siguiente mes. Pero desde el primer momento que ya tienes el permiso de programación, no vas a poder sacar para el último mes. Prometric no te deja. Ya hice un video con respecto a eso para evitar el fee que te puede cobrar Prometric. Pagarlo con 45 días de antelación y no hay ningún problema. Eso sería todo. Ya Prometric te confirmó la fecha, solamente queda presentarse al examen. ¿Qué va a suceder después de eso? Ahí les voy a contar cuando ya haya pasado por ese proceso. Así que más que nada, espero que ustedes le estén yendo muy bien en sus estudios. De hecho, mucho mejor que a mí.
y nos veremos en un próximo video. ¿Ok? Chao.